Para este día vamos a hablar sobre el tema la serpiente, un tema muy importante porque descubriremos hacia el final de la Biblia en Apocalipsis el papel que juega en los últimos momentos del conflicto que estamos viviendo, un gran conflicto del que ya hemos abordado este tema en otras lecciones. La lección anterior del trimestre pasado también lo abordó, pues hoy vamos a volver a hablar de esto porque la entrada del pecado, el conflicto cósmico, todo esto son temas que están a la base de nuestra cosmovisión, deben estar a la base de nuestra cosmovisión, si hemos de entender por qué las cosas se dan como se dan. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para que nuestro Señor nos ayude en la reflexión de este día. Bondadoso Padre, gracias por tu palabra, porque nos permite ver tras el velo de las cosas que para nosotros son evidentes aquí en la tierra, las cosas materiales, pero tú nos permites ver más allá. Nos permites observar a través de tu palabra el trasfondo de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso, danos sabiduría, lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De nuevo agradecemos a nuestra pastora Dani Perla porque al hablar de este tema, pastor, que vamos a hablar hoy, la serpiente, que aparece ya en el capítulo 3 de Génesis, quisiera comenzar no en el capítulo 3 de Génesis, sino en esa mención que hace ya la Biblia en Apocalipsis al final de la revelación bíblica sobre los propósitos, las acciones, las obras de la serpiente que nos remiten definitivamente al primer libro de la Biblia, el Génesis, siendo que en Apocalipsis es claro que hay un tema clave y es la adoración, como estos elementos que hay en el libro de Apocalipsis, donde se menciona también a la serpiente antigua, y el tema de la adoración ya comienzan a estar en Génesis. Y en Génesis nos dan una vislumbre de lo que va a terminar desarrollándose al final en Apocalipsis y en nuestra historia. Totalmente de acuerdo. Recordemos que esta semana hemos estado estudiando cómo el libro de Génesis provee una base y un fundamento para todo lo demás. De hecho, el libro de Apocalipsis se entendería mucho mejor si entendiéramos bien el Antiguo Testamento. Amén. Porque está lleno de referencias del Antiguo Testamento y especialmente del libro de Génesis, donde está el inicio, el origen de la historia del ser humano. Ahora, algo que nosotros notamos es que eso que comenzó se va dando a lo largo de los siglos. El libro de Génesis, capítulo 3, introduce esa idea de la serpiente, donde esta serpiente más bien encarna a Satanás. Quien está detrás es Satanás. Va donde, o la serpiente dice sus mentiras a Eva: seréis como Dios. Dios es el creador, es el que establece las reglas del universo, pero la serpiente le dice: no, tú puedes ser Dios. Y por otros textos del Antiguo Testamento que ya hemos estudiado también, sí, en Isaías 14, Ezequiel 28, sabemos que detrás de eso está un componente de adoración, O sea, si yo no adoro a Dios, pues me voy a adorar a mí mismo o a cualquier otra cosa. Así que ahí está ese componente. Algo que llama la atención, hermano Gerson, es que en el Edén hay un orden de creación. Claro. Dios va creando desde nada es simple en la creación, claro, pero Dios va creando todo el ambiente desde la luz hasta llegar a la creación del hombre y de la mujer, y los animales quedan en esa línea de creación, quedan debajo del hombre. El hombre tiene dominio sobre ellos, pero notemos que cuando Eva, y voy a decir después por qué estoy enfatizando esto, que cuando Eva escucha a una serpiente y le hace caso, que ya sabemos nuevamente que detrás está Satanás, cuando Eva escucha a una serpiente, noten que Eva ha descendido, ha descendido al nivel del animal. Sí. Porque Dios no permitió que Satanás tentara a Eva como ese ángel caído que él era. No, sino que usó una serpiente que era inferior al ser humano. Eva debería haber tenido dominio sobre esa situación, pero no lo tuvo.
Por eso es que de ahí en adelante, especialmente el apóstol Pablo va a usar esa figura de las pasiones animales. Él va a hablar del hombre animal, natural, porque el ser humano vino y se rebajó a ese nivel de la serpiente. Y noten, desde el principio Satanás usó una manera de camuflarse, Sí. de esconderse. No se presentó como tal, como quién es él, pero usó a este animal, y entonces a lo largo de la historia él va usando diferentes filosofías, diferentes situaciones, diferentes circunstancias para seguir repitiendo sus mentiras. Llegamos al libro de Apocalipsis y vemos que él sigue repitiendo sus mentiras. Él no ha cambiado su versión, él no ha cambiado en sus propósitos, en sus intentos, no ha cambiado en sus mentiras. Lo que cambia es el envoltorio, Sí. es el envoltorio. Pero nosotros notamos que la base de lo que él está diciendo sigue siendo lo mismo. En ese sentido, nosotros deberíamos tener, al tener la palabra de Dios, nosotros deberíamos tener una ventaja o deberíamos estar escudados contra, o podemos estar escudados si tomamos la palabra de Dios como nuestro fundamento contra las mentiras de Satanás, porque no importa cómo él lo presente. Es como cuando, por ejemplo, un ladrón quiere ir a asaltar un banco. Vamos a poner aquí una ilustración así de película, ¿verdad? Que se han visto. Y él viene, intentó de una manera y no pudo. Ahora intenta de otra. Ahora voy a usar un dron, algo más moderno. Pero ¿cuál es la finalidad? Siempre es asaltar el banco. Puede usar diferentes tipos de medios, pero hay una finalidad. Ahora, aunque el diablo usa muchas estratagemas, muchas estrategias, sin embargo, tiene una finalidad y nosotros podemos discernir. Por eso Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos. De hecho, estaba leyendo hace unos días Efesios capítulo 6, donde Pablo habla de tomar la armadura y dice para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y sé que la palabra griega que se usa y suena un poquito a una palabra que tenemos en español es metodeia, que de ahí viene la palabra método. Entonces dice Pablo, para que ustedes puedan estar firmes contra los métodos del diablo. El diablo tiene un método, tiene una estrategia, tiene un plan, pero la Biblia ha desvelado cuál es ese plan, cuál es esa estrategia, a pesar de que han pasado miles de años desde que el pecado entró en este mundo y no sabemos cuánto desde que él cayó en el cielo, pero podemos saber que básicamente el objetivo de él sigue siendo el mismo. Wow. Y eso, en esa línea, pastor, porque me llamaría la atención explorar esta idea. La Biblia enseña también que Dios no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el libro de Hebreos. Él dice, yo no miento. Ya hablamos el trimestre pasado sobre ese tema del cambio y qué significa que Dios no cambia, hablando de sus planes. Y ya notamos, por lo que nos ha dicho, que Satanás tampoco cambia. Sus ambiciones van a seguir siendo las mismas. Pero el hecho de saber que hay dos seres, dos poderes, podríamos decir, en conflicto, ¿cómo nos habla a nosotros sobre la necesidad que tenemos de realmente comprender las profecías para tratar de, como usted ya lo decía, escudarnos, pero para tratar de entender el momento en que estamos viviendo sin caer, porque sí me gustaría llamar la atención a esto, sin caer en el amarillismo, voy a usar esta palabra, que a veces hay algunos, independientemente de la corriente cristiana que sea, que tienen como para tratar de descubrir la última noticia y ver qué está pasando, cuando la Biblia lo que nos muestra son como tendencias. Es correcto. Y yo creo que por eso es importante esta lección que estamos estudiando. Noten que no nos vamos a concentrar tanto en la profecía. Aquí partimos de esta fecha, llegamos a esta otra. Hay varios libros ya, como he mencionado, para eso y son muy buenos. Y, por ejemplo, tenemos un libro como El conflicto de los siglos, que ahí podemos ver mucha historia, muchos nombres, cómo se han ido aplicando estos esfuerzos de Satanás y de Dios para salvar, de Satanás para destruir. Pero ¿cómo podemos hacer? Es entender
el panorama general, el panorama global del mensaje que contiene la Sagrada Escritura y del plan de Dios para nosotros, la finalidad que Dios tiene para nosotros, y eso nos va a ayudar para no perdernos, porque ¿de qué me sirve a mí? Y esto es bien importante, hermano Gerson, ¿de qué me sirve a mí en este momento saber si el presidente que está en tal país es el último que va a haber en ese país, si yo ni siquiera puedo hablar con mis hijos porque me peleo con ellos? Entonces, claro, noten, la finalidad de la Biblia no solo es obtener conocimiento. A mí me llama la atención, y siempre lo he comentado, cuando Jesús nació, y por ejemplo vinieron los sabios del oriente que andaban, vieron una estrella para ellos no común, y de hecho no era común, que señalaba el lugar donde Jesús había nacido. Y ellos fueron a los líderes judíos y les preguntaron, mire, ¿qué dice las escrituras hebreas? Y ellos les dijeron, claro, ellos conocían, y les dicen, sí, que en Belén y que hay una profecía. Pero ¿acaso el hecho de que ellos sabían eso les ayudó, hizo que ellos fueran a ver a Jesús, lo adoraran, lo aceptaran como su Salvador? No. ¿Verdad que no? Entonces el mero conocimiento de por sí no ayuda. Y mucha gente lastimosamente, hermano Gerson, se hunde en eso, lo que usted mencionaba, el amarillismo, o también se puede denominar el sensacionalismo. Y decir algo que me altera en este momento, me excita los sentidos, la mente, pero que al final no transforma y no cambia mi vida. Sé que el libro de Apocalipsis tiene un fundamento, es bien interesante, que prácticamente a la mitad del libro está la clave de la victoria contra Satanás. Y a mí me gustaría que leyéramos eso. De hecho, es un capítulo que hace referencia a la lección este día, pero vamos a leer dónde está nuestra fuente, el fundamento, la base para que el cristiano pueda ser victorioso en esta lucha entre el bien y el mal. Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 11. Que dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muy bien. Noten, hay solo dos cosas. Según Apocalipsis 12:11, solo hay dos fundamentos de la victoria del creyente contra las fuerzas del mal. ¿Cuáles son? Número uno, es infaltable. No puede estar fuera. La sangre del Cordero. Es por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es la base de la victoria del cristiano, lo que Jesús ha hecho, una comunión con Jesús. Pero luego eso tiene un efecto en mi vida, en la vida del creyente, porque dice, y de la palabra del testimonio de ellos. La mejor manera de callar a Satanás es a través de la vida que uno vive. No cuánto sabe, cuánto conoce, o si yo sé que hay gente que andan haciendo recuento, ¿verdad? Si estas son las 7 montañas, si este es el 7º personaje de nos. Miren, hermanos, no funciona, porque las cuentas ya ni salen. Ya si usted quiere ir de esa manera, está interpretando mal las profecías. Pero hay algo que sí es poderoso y derriba todo argumento: la palabra del testimonio de ellos. Finalmente, los cristianos, lo que vamos a hacer en esta tierra es a través de nuestra vida ejemplificar lo que Cristo ha hecho, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, y ese testimonio no puede ser rebatido. Los argumentos pueden ser rebatidos, pero el testimonio, una vida consecuente, una vida que santa en esta tierra, santa en el sentido, la Biblia habla que los creyentes son santos, son apartados para Dios. Eso no tiene realmente, como decía una publicidad, pues no tiene precio. Eso es lo que Dios está buscando de cada uno de nosotros. Entonces, finalmente, pastor, porque a lo largo de la historia las culturas han cambiado, las tendencias cambian, las modas cambian, incluso en una misma cultura las modas cambian. ¿Qué podemos hacer de manera práctica nosotros para estar alertas, como usted bien decía ya antes, sobre las mismas estratagemas de Satanás? Por ejemplo, las mentiras originales, para decirlo con claridad, que Satanás introdujo en este mundo, ¿cómo las vemos en nuestra cultura ahora? Y cómo aferrarnos a la palabra
tal cual es la palabra de Dios, nos va a escudar contra estas mentiras que van cambiando con la moda, pero que al final tienen la misma finalidad. Muy bien, Satanás es experto y yo creo que las mentiras de él van orientadas a eso, a los sentidos, a la imaginación, porque la primera gran mentira que le dijo a Eva, que fue una confrontación total, fue una contradicción también total de las palabras que Dios había dicho, es no moriréis. Es hacer creer al hombre, al ser humano, que es nada más un cuerpo, que por dentro hay un espíritu que ese siempre vive, a pesar de que el cuerpo ya no viva. Eso ha sido la gran mentira, realmente original, si le podemos llamar así, y donde todas las culturas uno lo ha visto, los egipcios, los babilonios, esto, y uno dice, bueno, hoy cómo esto se puede estar dando. Bien increíble que a través de la tecnología, ¿sí? Satanás se está poniendo, algunos han llamado esto, no sé, vamos a llegar a un punto de poshumanismo, otros están hablando de metahumanismo, pero, o de posmodernismo, etcétera. Como quiera llamársele, el punto es que ahora esa mentira, no moriréis, está siendo anunciada a través de los usos de la tecnología, donde las personas creen que a través de la tecnología van a alcanzar la inmortalidad a través de todo el uso de esto, de la inteligencia artificial, porque una persona, imagínense, Gerson, lo que hace hoy la inteligencia artificial, y digamos que ponemos ahí, por ejemplo, todos los repasos de la elección que usted ha compartido, y dice, bueno, ahí ya sabemos más o menos cómo piensa él, y entonces, pero ya no está él, y ponemos, ¿qué haría Gerson en este momento? Entonces, y supuestamente analiza, y de alguna manera el deseo que el ser humano tiene de perpetuarse sin Dios. Sin Dios. Que ese es el asunto, sin Dios. Y no es eso lo que Jesús realmente ha prometido. Yo lo he dicho así de una manera bien básica, claro, bien sencilla, pero esto, hay una manera como la tecnología, por ejemplo, está tratando hoy. Al final estamos igual que los babilonios, que los egipcios, que los griegos, que creen en esa dualidad del alma. Eso es para poner un ejemplo. Sí. ¿Cómo podemos hacer nosotros, hermano? Escudarnos, número uno, ya lo vimos, en una relación con Jesús. Número dos, tenemos que aceptar sus enseñanzas tal como está, entender la Biblia como un escrito realmente no simbólico. ¿Sabe que estaba viendo en el comentario que, por ejemplo, Orígenes, uno de los llamados padres de la iglesia, sí, él, por ejemplo, decía, no, eso que Dios puso, eso que Dios creó, primero una cosa, luego otra, eso solo es una figura, no puede ser que Dios creó eso, o eso que una serpiente apareció y habló. Entonces, tratan de mitificar toda la Biblia y hacerlo nada más como símbolo que historias que no ocurrieron, y todo eso es peligroso. Entonces, Satanás hace ver, no, eso no es tan importante. Creo que debemos ir a la palabra de Dios, ese va a ser nuestro fundamento. Ese fue el fundamento de Jesús cuando Satanás lo tentó en el desierto, escrito está. Y si nosotros tenemos eso, la comunión, la relación con Dios, a través de la lectura, de la oración, de una relación con Él, de conocer sus enseñanzas, y no seamos perezosos, ¿verdad?, para estudiar la palabra de Dios. Hoy hay mucho material, hermanos, hay comentarios, hay esto, pues hay que leer, habrá que sacar tiempo de donde aparentemente no hay, porque siempre hay, solo que hacemos cualquier otra cosa. Entonces, esa va a ser la manera como nosotros podemos salvaguardarnos contra los engaños del enemigo. Amén. Así que ahí está la recomendación y el llamado para nosotros. Como bien dice nuestro pastor, siempre que decimos que no hay tiempo, más bien estamos diciendo que no hemos priorizado las cosas importantes. Hay otras cosas que están ahí tomando el tiempo que podríamos utilizar de manera más provechosa. Queremos, pastor, que ore por nosotros por eso, para que al orar hoy podamos decirle al Señor, Señor, queremos aprender a priorizar el estudio de la palabra para alimentarnos de ella y ser escudados en este conflicto que se está acercando hacia su final. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, porque en este conflicto no estamos ciegos, no estamos a la deriva, adivinando qué
es el asunto en este conflicto, qué va a pasar. Gracias porque tenemos tu palabra, que es segura, es una guía, es una lámpara para nuestros pies. Permítenos, Señor, que estas verdades de tu palabra las podamos incorporar en nuestra mente y corazón para que cuando vengan las pruebas y las tentaciones podamos permanecer firmes. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.